Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las propiedades de la materia. En este caso, vamos a introducir un concepto que es imprescindible a la hora de iniciar las reacciones químicas, que será el próximo bloque que empecemos, y sobre todo a la hora de contabilizar la cantidad de materia que tenemos que utilizar o que podemos tener dentro de un recipiente. Vamos a introducir el concepto de mol. El concepto de mol básicamente lo que nos permite es medir una cantidad concreta de unidades de cualquier tipo. Se suele utilizar para las partículas, pero podemos utilizarlo realmente para cualquier tipo. Y a mí me gusta poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, una decena. Una decena, sabemos que estos son 10 unidades. 10 unidades de lo que sea. Pueden ser sillas, pueden ser huevos, pueden ser lápices, pueden ser coches, puede ser lo que sea. Nos da exactamente igual, es independiente de lo que estamos midiendo. Podemos también tener una docena. Una docena son 12 unidades. Lo mismo, pueden ser personas, pueden ser lapiceros, como hemos dicho antes, puede ser cualquier otra cosa. Tenemos también, por ejemplo, una centena. Una centena serían 100 unidades. ¿Vale? Exactamente igual. Pues con el mol nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mol se utiliza precisamente para medir unidades atómicas. Es decir, lo que estamos haciendo es intentar llegar a una medida que nos pueda relacionar la superficie, es decir, lo que nosotros trabajamos con el día a día, cuando nosotros estamos trabajando con gramos o con kilos, estamos intentando relacionarlo directamente con una medida atómica. Es decir, intentar buscar una relación entre el nivel atómico o incluso subatómico y el nivel de la superficie. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el mol va a tener que medir una cantidad muy grande de partículas o de unidades. Pues concretamente mide el número de Avogadro que se conoce. El número n sub a, el número de Avogadro. Avogadro fue precisamente el científico que lo descubrió y lo que nos permite es medir la cantidad de partículas que tenemos en un mol. Bueno, pues el mol básicamente son 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. ¿Ok? Es decir, sería algo así como muy cercano a 6 cuatrillones de partículas. Una unidad menos. Realmente serían 600.000 millones de trillones. Bueno, una locura, ¿vale? Muchísimas unidades. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como os acabo de decir, esto lo que vamos a utilizarlo es para medir partículas atómicas o subatómicas. Entonces, claro, tened en cuenta que en un solo gramo de sustancia puede haber una cantidad muy cercana a este valor. Porque, claro, estamos trabajando con partículas que son ridículamente pequeñas. Entonces diréis, bueno, ¿y este mol a mí para qué me vale? Sobre todo es muy importante que entendáis el concepto, como que al igual que sería la decena, la docena o la centena, es el mol. El mol nos mide esta cantidad de unidades. Y diréis, bueno, ¿y yo cómo soy capaz de pasar de un gramo de sustancia a 6,022 por 10 a la 23 unidades? Porque claro, yo realmente no voy a estar en el laboratorio contando 1, 2, 3, 4, 5 partículas. Me puedo volver loco. Cuando yo tengo que hacer un contaje de cuántas partículas tengo dentro de un material, lo que necesito es saber una unidad que yo pueda manejar. Y esa unidad son los gramos. Bueno, pues para eso tenemos otro concepto muy importante que es lo que conocemos como la masa molar. ¿Ok? La masa molar es dependiente de cada uno de los elementos o de las partículas que conozcamos y es básicamente cuántos gramos pesa, o mejor dicho, cuántos gramos de masa tienen todas estas unidades de ese material.
Es decir, si yo pudiese coger una báscula y tuviera el tiempo suficiente para pesar todas estas unidades de un material, por ejemplo, se me ocurre de oxígeno, si yo soy capaz de contar esas 6,022 por 10 a la 23 unidades de oxígeno y ver cuánta masa tienen, voy a llegar al concepto de masa molar. Entonces sería la masa de un material por cada n sub a unidades. ¿Vale? ¿Y esto qué es lo bueno? Que tenemos la suerte de que, como ya hemos estudiado cuánto es la masa molecular de una partícula, es decir, si recordáis, cuando íbamos a la tabla periódica nos ponía cuánto era la masa de ese elemento. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí la tabla periódica. Si yo me acerco al oxígeno, a mí me dicen que una partícula de oxígeno o un átomo de oxígeno pesa de manera aproximada 15,9994 unidades de masa atómica, que lo medíamos en UMAS, unidades de masa atómica. Podemos poner aproximadamente 16. Es decir, teníamos que un átomo de oxígeno eran 16 UMAS, unidades de masa atómica, más o menos, pues 6,022 por 10 a la 23, voy a hacer un poquito más despacio, 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, sabemos, tal y como están definidas las sumas y tal y como se relacionan con este número, que serán 16 gramos. De esta manera, podemos ver que en el caso de el oxígeno, la masa molar del oxígeno, serían 16 gramos por mol. Es decir, que cada mol de átomos, en este caso de oxígeno, pesaría 16 gramos. Es decir, que si yo cojo este número de partículas de oxígeno, este número de átomos de oxígeno, y los pudiese poner en una báscula y pesarlos, tendría que me saldría un peso de 16 gramos. Esto es imprescindible porque a la hora de trabajar con las reacciones químicas, que las veremos más adelante, tendremos que trabajar en conceptos de mol. Es muy, muy importante. Veamos otro ejemplo para que entendamos a lo que nos referimos. Por ejemplo, vamos a intentar pesar un mol de CO2, de dióxido de carbono. Es decir, voy a ver un mol de CO2. Lo primero que tengo que saber es cuánto pesa una partícula de CO2 o una molécula de CO2. Entonces, si yo me voy aquí, sabemos que el CO2 tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces, un átomo de carbono, venimos aquí y el átomo de carbono pesa de manera aproximada 12 UMAS. Por tanto, un átomo de carbono serían 12 UMAS. ¿Sí? Y dos átomos de oxígeno, si cada uno de ellos pesa 16 UMAS, pues tendríamos que dos átomos de oxígeno serían 32 UMAS. Por tanto, una molécula de CO2 serán lo que pesa el carbono más lo que pesan los dos oxígenos. Es decir, 32 más 12, 44 UMAS. Recordamos que las UMAS son unidades de masa atómica. Es una unidad muy pequeñita, se le puede dar un valor en gramos o en kilogramos, pero realmente es mucho más interesante trabajar con 44 que no con una cosa del estilo 2,7 por 10 a la menos 28 o a la menos 24. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez sabemos cuánto pesa una molécula de CO2, que son 44 UMAS, sabemos que un mol de CO2 van a ser 44 gramos. Así de sencillo. Simplemente, cuando sabemos lo que pesa una molécula o la masa que tiene una molécula del material que estamos midiendo, automáticamente sabemos que un mol será esa misma cantidad, pero en gramos. Chicos, aquí tenemos un concepto nuevo que es extremadamente importante, que es el concepto de mol. Trabajaremos más adelante con
los cambios en masas molares, las transformaciones de partículas a moles, de moles a partículas, transformaciones de kilos a moles, de moles a partículas y todo este tipo de transformaciones porque son muy importantes y tenemos que saber manejarlas perfectamente. Pero sobre todo nos tenemos que quedar con la idea de cómo funciona este tipo de conceptos. El mol como unidad de, en este caso, partículas, unidades de partículas, y también lo podemos poner como unidad de masa, teniendo en cuenta ese concepto de masa molar. Porque al final, cuando estamos diciendo que un mol de CO2 son 44 gramos, lo que estamos diciendo es que la masa molar del CO2 son 44 gramos por mol. Pero claro, si yo tengo 44 gramos por mol y tengo el mol, pues lógicamente tendré 44 gramos de esa sustancia. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.